Les- Mis queridos hermanos y hermanitas, buenos días, buenas noches, perdón. Le damos las gracias a Dios por que están ahí siempre presente y con el deseo de aprender, de estudiar la palabra de Dios. Estamos estudiando el Evangelio de Juan, hemos llegado al capítulo 15, donde Jesús se autodeclara como la vid verdadera. Y la semana pasada estudiábamos que el pueblo de Israel era conocido como la vid, como la vid o el plantío de vides que tenía el Señor, un huerto de vides, o sea, la vid es la planta de la uva, ¿verdad? La planta de la uva, donde salía el fruto daba vino, ¿verdad? Producía el vino. Y el vino era un producto que se usaba muy particularmente en esas tierras. El agua no era tan saludable porque el agua a veces estaba infectada, entonces la gente prefería tomar vino, no no para emborracharse, sino porque era más seguro el vino, que no estuviera contaminado o infectado, porque el agua pues se infectaba fácilmente y no habían los recursos que tenemos ahora para hacer el agua potable, ¿verdad? Entonces, mucha gente se enfermaba cuando el agua estaba contaminada y no sabía. Entonces preferían usar el vino. Y aquí, hermanos, el pueblo de Israel es conocido como la vid, ¿verdad? Como la vid. Vimos la semana pasada que en varias partes de la Biblia Dios identifica a Israel, el pueblo de Israel, como su vid, ¿verdad? Y en el capítulo 5 de Isaías veíamos de que Dios le había dedicado mucho tiempo al pueblo de Israel, le había dado mucho de su amor al pueblo de Israel, y era una vid que la había sembrado, la había cuidado, la había regado, la había podado, en fin, le había dado todos los cuidados necesarios. Y tristemente esa vid no dio buen fruto, a pesar de que recibió mucho amor. Entonces a Jesucristo, él se declara la vid verdadera, ¿verdad? En otras palabras, que Jesucristo recibió el amor del Padre y siempre lo ha recibido. Entonces, el amor de Dios debe de producir amor, ¿verdad? Amor, tanto para Dios como para los demás. Y por eso Jesús dice, yo soy la vid verdadera. ¿Por qué? Porque él se convierte en el representante del pueblo de Israel, el representante. Él se identifica como el que sí iba a representar bien esa planta que Dios ha dado amor y que Él va a dar amor también, ¿verdad? Entonces, también estábamos estudiando de que esa vid verdadera produce, como el principio del capítulo 15, Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador, o sea, el que cuida, el que le da amor a la planta y la cuida y la riega y la poda para que la cuida de que no se infecte de insectos, etcétera, ¿verdad? Para que pueda dar buen fruto. En otras palabras, Jesús está diciendo que Él va a dar amor porque el Padre, que es el labrador, lo ha cuidado y le está dando amor a la planta, que es Él, ¿verdad? Y la planta va a producir también amor. En otras palabras, estamos hablando de que el amor de Dios, cuando se recibe, debe de producir amor. Pero tristemente el pueblo de Israel recibió mucho amor de parte de Dios y no regresó el amor. O sea, no le sirvió de mucho recibir tanto amor de parte de Dios. Bueno, el capítulo 15, la semana pasada pudimos ver que la vid, que es Jesús, pudo recibir el amor del Padre, que es el labrador. También pudimos ver de que la vid al recibir amor va a producir amor, producirá amor. La vid, también vimos la semana pasada que las ramas que están conectadas con la vid, pues reciben el amor que fluye por el tronco, por las ramas,
y también van a dar fruto, ¿verdad? Van a dar fruto porque la vid verdadera no puede tener ramas falsas. La vid verdadera va a tener ramas verdaderas también. Y el fruto que va a dar también es verdadero, es auténtico, ¿verdad? En otras palabras, todo aquel que se une a Jesús, que se une a Cristo, ¿verdad? Va a recibir el amor del Padre a través del Hijo y del Espíritu Santo. Y este amor va a producir, reproducirse de forma natural en todo cristiano que de verdad ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, pero no solamente de palabra, ¿verdad? Sino realmente ha hecho un pacto con el Señor, un compromiso con Dios, de querer recibir ese amor. Porque mucha gente se convierte al cristianismo, pero no toma muy en serio esa relación. El cristiano, el verdadero cristiano, toma en serio su relación con Dios, con Cristo, y el Espíritu Santo empieza a producir el fruto, ¿verdad? Y podemos leer ahí en Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, fe, etcétera, ¿verdad? Hay una lista ahí de las bendiciones de lo que produce el amor de Dios en el creyente. Entonces las ramas al recibir amor también van a dar fruto de amor. Y luego Jesús les dice a sus discípulos allá en el capítulo 15 de que Él no les ha dado un amor superficial, sino que les ha dado un amor bastante personal, ¿verdad? Personal e intencional. Y a través de ese amor que Él les ha dado a sus discípulos, Él no los miraba como simples alumnos, sino les dice, ustedes son mis amigos, les dice, son mis amigos, o sea, puedo confiar en ustedes, porque en un amigo se puede confiar, en un amigo uno puede apoyarse, puede sentir apoyo moral, espiritual, ¿verdad? Entonces Jesús les había transmitido el amor y Jesús los consideraba como sus amigos a sus discípulos, dándoles a entender de que les había abierto su corazón, su amistad, los había llegado a conocer profundamente, relacionalmente, cercanamente, ¿verdad? Y ellos también a Jesús. Y Jesús había les había enseñado a confiar en Él también. Entonces, cuando uno es discípulo de Cristo, pues desarrolla el amor de Cristo, ¿verdad? Porque Cristo nos brinda su apoyo, ¿verdad? Tanto moral como espiritual, porque aun si fallamos, como vimos en varios ejemplos en la Biblia, aún el apóstol Pedro, cuando él falló, ¿verdad? Él le dijo a Pedro, yo he orado para que tu fe no falte, le dice, ¿verdad? En otras palabras, Jesús sabía que Pedro lo iba a negar, que lo iba a y los demás discípulos que lo iban a abandonar en ese momento difícil. Sin embargo, Jesús no le recriminó nada porque él entendía la debilidad de ellos. Sin embargo, él seguía siendo solidario con ellos, ¿verdad? Porque era parte de la etapa de la vida que ellos iban a experimentar y luego de ahí iban a aprender, ¿verdad? Que aunque ellos negaron a Jesús y lo dejaron solo, Jesús nunca les guardó resentimiento, sino al contrario. Cuando él resucitó, los buscó y fue hasta donde ellos estaban. Entonces, el verdadero amigo, hermanos, es aquel que comprende al compañero que es débil y no lo juzga, sino que lo comprende y lo apoya, ¿verdad? Porque el verdadero amigo ah, recibe a su compañero, ¿verdad? Y comprende sus debilidades, pero no porque es débil lo deja de apoyar y lo abandona, ¿verdad? No, aquí estamos viendo que el verdadero amigo, el verdadero compañero es aquel que puede apoyar a su amigo, a su compañero, a pesar de ver que su compañero tenga debilidades, ¿verdad? Y es el verdadero amor que desarrolla Cristo con sus discípulos. Y también, hermanos, podemos ver en este capítulo que cuando uno ama
y comparte el amor produce gozo, alegría, ¿verdad? El que da amor también siente gozo al dar amor, ¿verdad? Entonces eso es lo que enseña Jesús, ¿verdad? La amistad que ofrece Jesús es porque Él está unido al Padre y Él comparte lo que recibe del Padre, ¿verdad? Con sus discípulos. Este capítulo es bastante bonito, ¿verdad? Porque Jesús siempre habla de que Él, todo lo que Él comparte lo ha recibido del Padre. En otras palabras, Jesús en su humanidad aquí en la tierra ah, se apoyaba en el Padre siempre y recibió todo el amor que él daba a la gente, lo había recibido del Padre, ¿verdad? Y se lo dio a sus discípulos para que sus discípulos también luego lo compartieran, ¿verdad? Y Jesús sentía gozo al darle amor a la gente, ¿verdad? Darle amor a la gente. Y aquí estamos descubriendo cómo es que el amor que nosotros podamos recibir de Dios, pues no es para que lo guardemos, ¿verdad? Sino para que lo compartamos, ¿verdad? Y ahí es donde vamos a sentir el gozo y la alegría de tener ese amor. Porque en la otra parte, el egoísmo es todo lo contrario, porque el egoísta no quiere compartir nada, no quiere compartir, no quiere dar, todo lo quiere para él. Y déjeme decirle que el egoísta nunca va a disfrutar el gozo de dar, ¿verdad? Porque precisamente el egoísmo lo que hace es volverse una persona que no disfruta lo que tiene, ni porque no lo comparte, ¿verdad? Y eso es lo opuesto a lo que es el amor de Dios, el amor de Cristo. Sí, y luego terminando lo que terminamos de ver la semana pasada, Jesús le dice a sus discípulos que Él los había escogido para que al ir cumpliendo con la misión que les iba a dejar, fueran dando fruto. Porque cuando uno comparte el Evangelio, hermanos, eso trae gozo a Dios. Ustedes se recuerdan la parábola de las tres parábolas de gozo que están en Lucas 15, de la moneda perdida, de la oveja perdida y del hijo perdido, que se le conoce a veces como el hijo pródigo. Dice que cuando la mujer encontró su moneda, se alegró, ¿verdad? Se alegró por haberla encontrado. Cuando el pastor encontró la oveja perdida, se alegró, ¿verdad? Y cuando el hijo volvió a la casa, el padre se alegró, ¿verdad? Entonces, ah, el hijo pensó que, el hijo pensó que si regresaba a su casa, el padre ya no lo iba a querer, le iba a recriminar. Pero qué sorpresa se llevó, ¿verdad? Porque cuando regresó a su casa, el padre lo recibió con alegría, ¿verdad? Y es el verdadero amor, es cuando uno da amor, el amor produce alegría. Mientras que el otro hermano estaba enojado porque porque no entendía el amor del Padre, ¿verdad? No entendía el amor del Padre. Y así los discípulos, hermanos, necesitamos entender el amor de Dios. Nosotros venimos de un trasfondo egoísta, 100% en el mundo, hemos crecido en un mundo egoísta, ¿verdad? Donde solamente piensa uno en sí mismo y nadie quiere compartir lo que tiene. Muy poca gente quiere compartir lo que tiene, ¿verdad? Jesús escogió a los discípulos para que vayan y cumplan con la misión, pero en ese cumplimiento iban a dar fruto porque compartir el Evangelio es un fruto de obediencia a Cristo. Pero no porque tengamos que hacerlo porque por una ley o por una amenaza, sino porque cuando uno obedece a Cristo, lo obedece por amor. Y cuando nosotros compartamos el Evangelio y veamos que una persona empieza a creer en Cristo y descubre el amor de Dios para él, pues también nosotros vamos a sentir alegres y gozosos, ¿verdad? Porque esa persona va a ser salva, esa persona va a ser recibida en la familia de Dios. Entonces ahí vamos a sentir gozo, pero hasta que compartamos el Evangelio. Si no lo compartimos, pues nada más lo vamos a tener así como guardado, ¿verdad? Como guardado. Y ahorita estamos trabajando mucho en eso porque en nuestra iglesia necesitamos compartir,
el Evangelio, alcanzar a las almas, que mostrarles el amor de Dios, que nosotros ya lo tenemos, que lo hemos recibido y que al compartirlo a Dios se va a gozar, porque cuando un pecador se arrepiente, dice la Biblia, que hay gozo en el cielo. Amén. Pero cuando, si no lo compartimos, pues no va a haber gozo en el cielo y tampoco nosotros vamos a tener gozo. Y ese es el secreto de este capítulo, ¿verdad? El secreto que está ahí escondido, ¿verdad? Porque Jesús les dice, yo les escogí a ustedes, le dice Jesús a sus discípulos, para que vayan y den fruto, o sea, que cumplan la misión que les voy a dejar. Pero cuando cumplan la misión, ustedes van a sentir el gozo que siente Dios al salvar a los que estaban perdidos en el pecado, que no conocían a Dios, porque Dios les va a mostrar todavía cuánto les ama, y el amor que van a recibir también va a ser una bendición en sus vidas, porque ellos también van a aprender a amar como Dios ama, y la vida va a ser una vida mejor, ¿verdad? Entonces, este capítulo, la semana pasada terminamos donde dice que al cumplir el mandamiento, ah, al cumplir el mandamiento vamos a dar fruto. Y cuando estamos obedeciendo a Dios, Jesús dice, pidan lo que quieran al Padre, dijo, y yo se los daré. Pero a veces muchas personas separan este texto del contexto, ¿verdad? Y Jesús está diciendo, cuando pidan al Padre, dice el versículo 15 10, 15 a 16. Dice, no, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Está hablando de llevar el Evangelio con amor. Llevar el mensaje del Evangelio es el mensaje del amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿eh? Que dio su Hijo unigénito. Y luego dice, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. El Padre nos va a dar todo lo que necesitemos cuando nosotros estemos cumpliendo con la comisión y cuando estemos dando fruto de amor, ¿verdad? El Señor nos va a dar todo lo que pidamos, porque lo vamos a pedir para compartir con los demás. Vamos a pedir para enriquecer a los demás, ¿verdad? No necesariamente con dinero, porque enriquecer sus vidas con la palabra de Dios, con el amor de Dios, ¿verdad? Entonces pero muchos cuando leen este pasaje nada más agarran la última frase, ¿verdad? Así que el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Entonces la gente lo saca de contexto, empieza a decir, pues Dios te va a dar todo lo que pidas en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y la gente, como no le han explicado en qué contexto Jesús dijo estas palabras, pues dice, pues vamos a pedirle cosas materiales, ¿verdad? Vamos a pedirle dinero, vamos a pedirle comodidades, vamos a pedirle lujos, y no de eso está hablando el texto, ¿verdad? No está hablando de eso el texto para nada. Pero en realidad, la gente cuando no lee todo el pasaje y ve de qué está hablando, ¿verdad? ¿Qué está hablando el pasaje? Pues un texto se convierte en un pretexto, ¿verdad? Para pedir cualquier cosa. Así que es muy importante entender el contexto, ¿verdad? Y luego, hoy vamos a entrar al capítulo 18. Y Jesús ya habló del amor, ¿verdad? Ya habló del amor. Ahorita va a hablar del odio, va a hablar del desprecio, del rechazo, ¿verdad? De las personas que no conocen a Dios. Y nosotros como iglesia, como discípulos de Cristo, tenemos que estar sabedores de que por ser cristianos y tener valores cristianos, nuestras vidas no van a ser iguales a las del mundo. Nuestros valores van a ser diferentes a los valores del mundo, y por lo tanto el mundo no nos va a apreciar porque no le va a gustar que nosotros vivamos de una manera diferente, porque al nosotros vivir de cierta manera, va a quedar evidente su pecado, va a quedar evidente su libertinaje, va a quedar evidente su idolatría, va a quedar evidente su egoísmo, va a quedar evidente su envidia, va a quedar evidente, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, no le vamos a caer bien a la gente. ¿Por qué? Porque los dejamos en evidencia, ¿verdad? Dejamos en evidencia su comportamiento. Por ejemplo, nosotros apoyamos los valores familiares. Nosotros apoyamos los valores del matrimonio.
Nosotros apoyamos los valores de la castidad. Ah, Cristo nos enseñó que debemos de portarnos correctamente, ¿verdad? Que debemos perdonar, que debemos, etcétera. Usted conoce toda la lista de cosas que el Señor ha enseñado. Pero como el mundo no le gusta nada de eso, ¿verdad? El mundo quiere ser egoísta, el mundo es egoísta, es vengativo, es rencoroso, envidioso, celoso, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces chocan los valores, ¿verdad? Con nuestros valores cristianos. Y por eso en el versículo 18 en adelante, Jesús va a empezarle a advertir a sus discípulos de todo lo que van a recibir. Van a recibir, van a ser aborrecidos. Y vamos a empezar a leer desde el versículo 18. Dice, si el mundo los aborrece, Jesús les está preparando porque el mundo sí los iba a aborrecer. Todos los apóstoles murieron como mártires, tuvieron muertes violentas, ¿verdad? Aún el primer mártir fue Esteban, un diácono de la primera iglesia, que lo mataron a pedradas. ¿Por qué? Porque estaban predicando a Cristo, ¿verdad? Y estaban predicando una nueva supuesta religión, ¿verdad? Que ellos no estaban acostumbrados. Entonces lo apedrearon, ¿verdad? Lo mataron por hablar de Cristo, ¿verdad? Y darle la gloria a Cristo. Por eso el verso 18 dice, si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes, dice Jesús, me aborreció a mí. Los fariseos que eran religiosos, fueron los que mandaron le hicieron un juicio a Jesús injusto y lo acusaron de blasfemo, de mentiroso, de usurpador, ¿verdad? Y lo terminaron crucificando, ¿verdad? Matando, haciéndole un juicio ah, impropio por envidia, ¿verdad? Porque en realidad no podían soportar que Jesucristo hiciera esos milagros que ninguno de ellos podía hacer, ¿verdad? Y que lo que él enseñaba era contrario a lo que ellos enseñaban. Entonces, no pudieron soportar eso. Y por eso dice, si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes, me aborreció a mí. Y luego dice el verso 19, si fueran del mundo, cuando habla del mundo, está hablando del sistema, ¿verdad? Porque en un sentido todos somos del mundo porque vivimos en este mundo. Pero cuando dice, si fueran del mundo, o sea, si ustedes viven con el sistema malvado que vive el mundo, sistema idolátrico, sistema corrompido con el que vive el mundo, dice, el mundo, si ustedes fueran igual que ellos, dice, el mundo los querría como a los suyos, dice, porque no había diferencia. Si un corrupto, si ve que usted es corrupto, va a decir, no, pues qué bueno que somos corruptos, pero así nadie nos va a poner el dedo, nadie nos va a acusar, ¿verdad? Pero como nosotros nos ha enseñado otro estilo de vida, pues el corrupto no nos va a querer porque sabe que nosotros amamos la justicia, respetamos la justicia, ¿verdad? Estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Y luego dice, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo, ¿verdad? En otras palabras, que Jesucristo, a través de su palabra, nos ha llamado a salir del mundo, nos ha llamado a salir de ese sistema corrompido de pecado, ¿verdad? En el cual vive el mundo. Y luego dice Jesús, por eso el mundo los aborrece. La razón por qué el mundo nos aborrece a los cristianos es porque no comparten sus valores de corrupción, sus valores de pecado, sus valores de maldad, ¿verdad? Y luego dice, por eso el mundo los aborrece. Verso 20, recuerden lo que les dije, ningún siervo es más que su amo. En otras palabras, ningún siervo o servidor o esclavo, dice, va a sobresalir más que su amo, dice. En ese sentido, Jesús es el amo, ¿verdad? Por eso Jesús dice, si a mí me persiguieron y a mí me insultaron, a mí me golpearon, finalmente me mataron por mis valores, por lo que yo muestro de los valores de Dios que traje del cielo. Si a mí me hicieron eso, dice, tengan por seguro que a ustedes les va a pasar
lo mismo o algo parecido, ¿verdad? Por eso dice que ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, dice Jesús, también a ustedes los perseguirán. En otras palabras, no les quepa la menor duda que sus valores van a estar contrarios a los valores del mundo y por lo tanto el mundo no los va a aceptar, el mundo los va a rechazar, los va a perseguir. También a ustedes los perseguirán, dice. Si han obedecido mis enseñanzas, aquí está hablando Jesús, ¿por qué? ¿Por qué los cristianos son diferentes? Porque estamos obedeciendo las enseñanzas de Jesús. También dice, si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. Habrá personas que sí van a creer en las enseñanzas de Cristo, así como nosotros hemos creído en las enseñanzas de Cristo. Verso 21, los tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Sí, Jesús dice que está diciendo de que cuando él fue perseguido, lo persiguieron porque en realidad no conocían al Padre de Jesús, a Dios Padre. Tenían una idea, pero una idea equivocada. Y pensaban de que ellos podían hacer pecado, corrupción, maldad, y que Dios no le aprobaba todo eso a ellos, ¿no? Pero Jesús vino a demostrar que no es así, ¿no? El carácter de Dios es santo, perfecto. Entonces, Él no aprueba el Amén. pecado, no aprueba el pecado. Y por eso el verso 21 le dice, los tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió, o sea, no conocen al Padre. Si yo hubiera venido, perdón, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no serían culpables de pecado. Pero ahora no tienen excusa de su pecado, dice, porque Jesús les vino a hablar la verdad y les vino a demostrar cómo es el verdadero amor y la verdad de Dios, ¿verdad? Entonces ellos quedaron expuestos, quedaron en evidencia, ¿verdad? De que la religión que ellos profesaban, sobre todo los líderes religiosos, ¿verdad? Que eran los que le enseñaban al pueblo. Imagínense si los líderes religiosos estaban corrompidos. Jesús les dijo, ustedes por fuera se ven como sepulcros blanqueados, dice. Se ven bonitos por fuera, pero por dentro están llenos de corrupción y de podredumbre, les dijo. En otras palabras, su corazón está totalmente corrupto, ¿verdad? Lleno de pecado. Y aunque estén allá en el templo, dice, día y noche, pero nada más es una falsedad, ¿verdad? Porque no tienen el amor de Dios, no lo conocen, ¿verdad? Y cuando uno no conoce el amor de Dios, pues ni tiene a Dios en su vida realmente, pues no va a poder producir amor, porque no lo tiene, ni lo recibe. Entonces es muy importante esto, ¿verdad? Por eso dice el 22, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, serían culpables de pecado, pero ahora no tienen excusa de su pecado. Verso 23, el que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. El que aborrece a Jesús, los valores de Jesús, está aborreciendo a Dios, ¿no? Porque son los mismos, dice. Acuérdense que Jesús dijo en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos, ¿verdad? Somos idénticos, somos de la misma naturaleza, los mismos valores, la misma pureza, la misma santidad, la misma justicia. Entonces, rechazar a Jesús es rechazar a Dios. Perseguir estar en contra de Jesús es estar en contra de Dios, porque Él es el representante exacto, ¿verdad? De Dios. Versículo 24. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras o los milagros que ningún otro antes ha realizado, no serían culpables de pecado, dice. Pero ahora las han visto, dice. En otras palabras, no tenían excusa. Y sin embargo, a mí y a mi Padre nos han aborrecido, dice. Eh, Mucha gente, hermanos, es religiosa y, y no se da cuenta de cómo Dios bendice sus vidas y bendice la vida de los demás. Están cegados, ¿verdad? Espiritualmente, no pueden darse cuenta. Vieron los milagros de Jesús y, y aún así lo juzgaron y lo condenaron, ¿verdad?
Y uno puede decir, pero ¿por qué? ¿Cómo es posible? ¿Verdad? Pues sí es posible. Pues sí es posible, ¿verdad? Porque la historia de la Biblia quedó marcado así, ¿verdad? El ser humano que no tiene a Dios no puede darse cuenta de lo que Dios está haciendo. No se da cuenta de las bendiciones que tiene. ¿Cuánta gente no cree en Dios, pero está respirando el aire gratis que Dios le da? ¿Cuánta gente no cree en Dios, pero tiene vista para ver las maravillas de Dios? No se dan cuenta de su realidad, de su propia realidad, no se dan cuenta. Y ese es el gran problema de la humanidad, que está cegada espiritualmente, ¿verdad? Está cegada y no puede entender ni puede ver el amor de Dios. Acuérdense de lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios, ni lo vas a poder ver, porque no vas a tener la sensibilidad espiritual de darte cuenta. Aunque tenga los ojos físicos, no vas a poder ver quién está detrás de todo lo que está en el universo, todo lo que está delante de tus ojos, aunque físicamente lo estás viendo, pero no entiendes quién lo hizo y quién lo puso ahí. Y por qué hay aire para que respires, y por qué hay agua para que bebas, y por qué hay sol para que te dé vida, y etcétera, ¿verdad? Y hay plantas que Dios creó para que comas, animales que Dios creó para que comas, y no te das cuenta, porque el ser humano está cegado, ¿verdad? Y por más milagros que vieron aquellos hombres, no pudieron darse cuenta quién era Jesús. Tenían sospechas, ¿verdad? Pero su mismo orgullo no los dejaba, no los dejaba. Porque Nicodemo mismo, que era un fariseo, le dijo, nosotros, dijo, sabemos de que nadie puede hacer los milagros que tú haces si Dios no está con él. Lo sabemos. Pero no querían reconocerlo, no querían. Y en algunas ocasiones le dijeron a Jesús, si tú eres el Cristo, dínoslo. Y Jesús le dijo, pues ya se los dije. Pero ni aún así le creían, ¿verdad? Y ese es el problema, hermanos, del mundo, ¿verdad? Que el mundo que no quiere recibir a Dios no lo va a, no lo va a rechazar, porque para recibir a Dios hay que humillarse. Hay que reconocer que uno es creación de Dios y que depende de Dios. Mientras no llegue eso a la mente del ser humano, no va a poder, porque su mismo orgullo lo va a bloquear. Se va a bloquear y se va a bloquear y no va a poder. Aunque esté Dios frente a él, no lo va a poder ver. Y esa es la tristeza del, 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 del religioso, más que todo, ¿verdad? Porque esta gente era religiosa y ellos se creían hijos de Dios. Y allá en Juan 8, cuando Jesús discute con ellos, le dice, ustedes no son hijos de Dios, le dijo. Ellos decían, nosotros somos hijos de Dios, dijo. Somos descendientes de Abraham. Pero Jesús le dijo, no, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque él ha sido enemigo de Dios desde el principio. Y ustedes, las mismas acciones del diablo son las que muestran, dice. El resultado que ustedes muestran es fruto de, del- de un corazón terco, de un corazón orgulloso, de un corazón cegado, de un corazón rebelde, ¿verdad? Entonces, y Jesús se los dijo claramente de su cara, ¿verdad? Ya lo estudiamos en Juan capítulo 8, ¿verdad? Porque cuando Jesús hizo un milagro, empezaron a decir que Jesús lo había hecho porque Satanás lo había ayudado, que estaba asociado con el diablo. Y dijo Jesús, el que me da el poder es mi Padre, dijo, no es el diablo. Y ustedes son los que son hijos del diablo, dijo, porque ustedes, con sus malos sentimientos, sus malos pensamientos, son guiados por el enemigo para estar en contra mía y contra del Padre, dice. Así que, bueno, es bien importante esto, ¿verdad? Bueno, estamos ahorita en el versículo, ¿dónde nos quedamos? 24. 24 dice, si yo no hubiera hecho entre ellos las obras o los milagros que ningún otro antes ha realizado, no serían culpables de pecado, dice. Pero ahora las han visto y sin embargo, a mí y a mi Padre nos aborrecen o nos desprecian. Versículo 25, Jesús dice, pero esto sucede
para que se cumpla lo que está escrito en la ley de ellos. Cuando dice de ellos, de los judíos, ¿verdad? Porque allá en el Salmo 35, estaban persiguiendo al rey David, ¿verdad? Y luego lo estaba persiguiendo, creo que su mismo hijo. Su mismo hijo quería agarrar el trono de David, el rey, y trató de hacerle un golpe de estado, ¿verdad? Trató de apoderarse del trono, y quitar a su propio padre, que era el rey del trono, del máxima autoridad de la nación, y ponerse él, ¿verdad? Y él ya tenía su ejército, ya tenía a los que les había lavado el cerebro que él iba a ser el rey. Y, y, este, y por eso, y por eso David, dijo estas palabras: me odiaron sin motivo. O sea que lo querían matar sin que no les había hecho ningún daño, y lo querían matar los soldados que su hijo había contratado. Y Jesús dice, igual dijo estos pasajes, estas palabras: me odiaron sin motivo. En otras palabras, si yo hubiese venido a hacerles un mal, hubiese venido a hacerles maldad, ¿verdad? Está bien que me odien, dice, pero les vengo a traer amor, compasión, sanidad, palabra de Dios. Estoy explicando correctamente cómo deben entender la palabra de Dios, y por eso me odian, dice. Y esa es la triste realidad, ¿verdad? Que Jesús encontró en el pueblo de Israel. Pero luego Jesús les ofrece palabras de esperanza a ellos, a los discípulos, porque ellos iban a batallar igual que batalló Jesús con ese pueblo, ¿verdad? Y no solo con ese pueblo, porque cuando fueran a otros países, a otras naciones, también iban a encontrar oposición, porque la gente iba a tener religiones diversas, diferentes, las cuales a veces se chocaban con los valores de Dios, ¿verdad? Y entonces es muy importante que lo que Jesús les va a decir. En el versículo 26, Jesús les va a dar confianza, les va a dar esperanza a esos discípulos. Ya les dijo que los van a aborrecer, pero también le va a decir que les va a dar el Espíritu Santo para que puedan soportar todo aquello. Jesús les ofrece esperanza, dice. El Espíritu Santo dará fortaleza para soportar el odio y la maldad irracional de este mundo, y la hostilidad que tienen para Cristo y sus valores. Versículo 26 dice Jesús, pero cuando venga el Consolador, dice, que yo les enviaré de parte del Padre. Esta palabra consolador se puede también traducir como compañero que les ayuda y les apoya y les conforta. Cuando venga el Consolador o el Confortador o o el Fortalecedor, dice que yo les enviaré de parte del Padre, dice. Y luego le da otro nombre: el Espíritu de verdad que procede del Padre. Él testificará acerca de mí. Dando a entender, hermanos, que los que odian no tienen el espíritu de verdad o el espíritu de Dios, sino tienen el espíritu de mentira, de odio, de rencor, que viene del enemigo, ¿verdad? O sea, que son influenciados por la maldad. Y dice el verso 27, y también ustedes darán testimonio, dice, porque han estado conmigo desde el principio. Han estado conmigo desde el principio, le dice a sus discípulos. Sí, Jesús ofrece esperanza. El Espíritu Santo dará fortaleza para que pudieran soportar el odio y la maldad irracional de este mundo y la hostilidad que tiene para Cristo y sus valores. Iban a enfrentar persecución por rechazar el pecado, por no estar de acuerdo con la corrupción del mundo. Estamos a favor de los valores de Dios. Los cristianos estamos a favor de los valores de Dios, mientras que el mundo está a favor de los valores del pecado y del libertinaje. El Espíritu Santo es consolador. Otro nombre que se le da, como veíamos, es el Espíritu de verdad, que viene del Padre y dará testimonio de mí. El espíritu de error, hermanos, viene del enemigo, viene
de Satanás, son influencias negativas que activan nuestra maldad, porque nosotros tenemos maldad, nacemos con maldad, pero si tenemos el Espíritu de Dios va a hacer que esa maldad disminuya, porque se va a imponer Él en nuestras vidas. Él va a producir amor. Y si tenemos maldad, tenemos odio, se va a ir apagando, se va a ir apagando, porque el amor de Dios es más poderoso. Pero si no tenemos el Espíritu de Dios, pues el espíritu de maldad se va a desarrollar, porque lo va a incitar el enemigo, que tengamos malos sentimientos, malos pensamientos, envidia, rencor, hostilidad, violencia, qué sé yo, tantas cosas que sabemos que son malas. Y de ahí viene la persecución a la iglesia. Y hasta el día de hoy, hermanos, hay persecución, hay maldad que se desarrolla, que desarrolla gente que no tiene misericordia, que no tiene amor por su prójimo, ¿verdad? Enfrentarán persecución, dice, por no aceptar el pecado. Y estamos a favor de los valores de Dios. Bueno, el versículo 27 dice así, 27, y también ustedes darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. Los apóstoles iban a recibir el Espíritu Santo, iba a dar testimonio de la verdad que Jesús vino a enseñar, y los apóstoles también iban a dar testimonio de la verdad de Cristo, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo se las iba a confirmar y se las iba a, a restablecer, o sea, que afirmar en ellos, ¿verdad? Afirmar que la verdad de Dios es valiosa y es permanente, ¿verdad? Es eterna. No puede, la maldad nunca la va a poder vencer. El discípulo, dice, cuando tiene el Espíritu Santo, dará testimonio de Cristo, con los valores morales y espirituales que nos enseña tanto el Padre como el Hijo, y el Espíritu Santo que llega a nuestras vidas. Y luego en el capítulo 16, versículo 1 al 4, dice, todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. Imagínense, Jesús ya lo está preparando. ¿Por qué? Porque ellos sabían Jesús sabía de que ellos iban a enfrentar mucha hostilidad. Acuérdense que cuando Pedro empezó a predicar, mandaron matar a Jacobo, uno de los principales primeros discípulos, que era hermano de Juan, y a Pedro lo metieron a la cárcel para que al día siguiente le iban a linchar. Pero la iglesia se puso a orar, ¿verdad? Y Dios mandó un ángel del cielo, ¿verdad? Para que lo sacara de la cárcel milagrosamente, ¿verdad? Dice que las cadenas se le cayeron a Pedro de las muñecas, ¿verdad? Y de los pies, y salió caminando y las puertas de la cárcel se abrieron, dice, y cuando se dio cuenta, Pedro ya estaba a media calle, ya había salido, ¿verdad? Y luego se fue a casa donde estaban los hermanos orando. Pero esto fueron experiencias reales, verdaderas, por eso Jesús lo estaba preparando. Capítulo 16:1 dice, todo esto les he dicho a ustedes para que no flaquee su fe, su confianza en mí, su confianza en Dios. Que Dios no, aunque iban a sufrir todo esto, Dios no los iba a dejar. Y luego dice, mire, los expulsarán de las sinagogas. Las sinagogas era el lugar donde se reunían los fariseos y los saduceos a estudiar supuestamente el Antiguo Testamento. O sea, ellos ahí estaban discutiendo que la palabra de Dios, pero la leían, pero no la vivían. Y por eso Jesús le dice, los expulsarán de las sinagogas, porque al llegar los apóstoles a una sinagoga, se iban a dar cuenta de que ellos no estaban enseñando la palabra de Dios, iban a empezar y si los apóstoles trataban de enseñarles lo que Cristo les enseñó, pues los iban a correr, los iban a sacar, ¿verdad? Y así pasó. A Pablo ya al mero lo mataban, ¿verdad? Lo sacaron de una sinagoga por ponerse a alegar que Jesús era el Mesías, ¿verdad? Y ellos no lo aceptaron. Por eso el verso 2 dice, los expulsarán de las sinagogas y hasta viene el día en que cualquiera de los que los mate, dice, pensará que le está prestando un servicio a Dios.
actuarán de este modo porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Y yo les digo esto para que cuando llegue ese día se acuerden de que ya se los había advertido. Sin embargo, no les dije esto al principio porque yo estaba con ustedes. Ustedes. Vamos a dejarlo hasta ahí, ¿verdad? Qué tan importante, hermanos, es que nosotros seamos discípulos de Cristo, que mantengamos los valores de Cristo en una sociedad corrupta, en una sociedad malvada. Por ejemplo, ahorita, ¿qué estamos viviendo aquí en Los Ángeles? ¿Qué está pasando con las redadas? Con un gobierno que viola los derechos humanos de las personas. Violencia y también odio. ¿Usted cree que eso es el amor de Dios? No. Para nada, ¿verdad? Ujú. ¿Usted como cristiano está a favor o está en contra de eso? En contra. Totalmente, ¿verdad? Sí. Hay maneras de hacer las cosas. En otras palabras, si, ok, entraron ilegalmente, vamos a hacer un proceso para que legalmente puedan salir, ¿verdad? Si no tienen un estatus legal. O buscar hacer un plan para que esas personas puedan legalizarse y trabajar honestamente, ¿verdad? Pero no hay esa intención. Usted luego se da cuenta que no hay una intención de ayudarles, que son personas que tienen familia, que tienen que sobrevivir, que tienen que mantener a sus hijos. No hay nada. Ahí lo que importa es otra cosa, ¿verdad? Entonces uno se da cuenta de que no se valora a la persona como un ser humano, ¿verdad? Y uno como cristiano no puede estar de acuerdo con eso, ¿verdad? Porque Cristo ah, nos enseña que nosotros somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Cada ser humano tiene la imagen de Dios, ¿verdad? Una creación de Dios. Y sí, a veces hay dificultades económicas, hay dificultades sociales y todo eso, pero hay maneras. Si el gobierno realmente fuera un gobierno amoroso, pues haría las cosas de otra manera. Pero estamos viendo que esto es algo que se pasa de lo humanamente aceptable, ¿verdad? Entonces, y todo esto, pues, son para motivos políticos, motivos económicos, motivos que no son motivos amorosos, como le digo. Y así hay muchas cosas que pasan en la sociedad, ¿verdad? Que, que no se pueden tomar como buenas porque van en contra de los valores que Dios nos enseña, ¿verdad? Que Dios nos enseña. Cuando los egipcios tenían sometido a los israelitas allá en Egipto, construyendo esas pirámides, que hasta el día de hoy están ahí de testigos, ¿verdad? Ah, los traían ahí trabajando de sol a sol, ¿verdad? Sin ningún beneficio, sin ninguna aseguranza médica, no había nada de eso, ningún nada, apenas si comían, mal comían o sea, que era una situación y así estaban los romanos también con el pueblo de Israel. Así han sido los imperios a través de la historia, ¿verdad? Imperios de odio, imperios de discriminación, imperios Lo- de maldad, ¿verdad? Ujú. Entonces, nosotros no, como cristianos, pues a veces, aún los que no son cristianos, se dan cuenta de que eso no es humano, no es algo aceptable dentro de la dignidad humana. Y lo estamos viviendo en nuestros días, lo estamos viendo, ¿no? Y eso es que estamos en un país supuestamente cristiano, imagínense, en un país supuestamente cristiano. Imagínense si no fuera un país cristiano, ¿cómo estaría la cosa? ¿Cómo estaría la cosa? Entonces, el asunto es ese, ¿verdad? De que nosotros, Jesús nos dice que
Él nos va a cuidar, nos va a proteger, ¿verdad? Pero de todas formas hay maldad ahí en la calle. Y a veces, y si no es el gobierno, son los bandidos que están allá afuera, ¿verdad? Y si no es uno, es otro, ¿verdad? Hay prostitución, hay robo, hay corrupción en todo, ¿verdad? En todos los gobiernos hay corrupción y, este, y el que es honesto, pues sufre, batalla, ¿verdad? A duras penas alcanza para sus gastos, ¿verdad? Para sus necesidades. Y la gente que tiene mucho dinero, pues siempre abusa del pobre y parece que esa es la tónica, ¿verdad? Pero, pero sí tenemos que luchar contra eso, ¿verdad? Cristo se opuso a eso y por eso también fue perseguido, murió por los valores que él vino a enseñar de amor y de justicia. Y nosotros hemos decidido seguir a Cristo, ¿verdad? Amén. No queremos ser como el mundo porque Él nos ha abierto los ojos de que eso no le agrada a Dios. Vivir una vida de maldad, de corrupción, de egoísmo, ¿verdad? Pero al menos nosotros tenemos que mostrar entre nosotros amor, ¿verdad? Mostrar al prójimo el verdadero amor de Dios. Amén. Esa es nuestra meta, ¿verdad? Dice Jesús que le dijo a sus discípulos, ustedes no son del mundo, le dijo, sino que yo los escogí de entre el mundo para que sean diferentes, ¿verdad? Y ese es el desafío de la vida cristiana, que el mundo nos va a odiar, no nos va a aceptar, no nos va a ver bien. Hablo del mundo corrupto, ¿verdad? Del mundo malvado, de la gente malvada. Sin embargo, lo que cuenta es que tenemos el favor de Dios. Es el punto. Amén. Tenemos el favor de Dios. Y ya estamos advertidos, ¿verdad? Que esto que pasaron los apóstoles hace 2000 años, persecución, maldad, lo vivieron los de los emperadores romanos. Ahí mataban a los cristianos en el circo romano. Se lo comían los leones, los quemaban vivos. Y ahora estamos viviendo tal vez no una persecución así, pero es persecución, porque no hay el ser humano, pues sufre, ¿verdad? Sufre por la maldad humana. Pero ahí tenemos al Consolador, ¿verdad? Tenemos al Señor que está de nuestro lado. Y que dice el capítulo 16 dice Jesús, les digo estas cosas para cuando las vean, su fe no flaquee, no Ujú. flaquee. Ahorita muchos hermanos que están, no salen de sus casas, están asustados por la migra. No sé si ese domingo cómo va a estar la asistencia a la iglesia y en muchas iglesias, pero hay que seguir adelante porque el Señor está con nosotros. El Señor nos cuida, nos bendice, nos protege. Tenemos que tener confianza, ¿verdad? Amén. Tenemos que tener confianza en el Señor. Y puede ser que algún cristiano lo agarren, puede ser que algún cristiano lo encierren, lo deporten. Bueno, pues, pero Dios lo va a cuidar y lo va a guardar en su mano, ¿verdad? Y tal vez donde llegue, pues Dios no lo va a dejar ni lo va a desamparar. Ujú. El asunto es que tenemos que confiar que Dios está con nosotros. Pablo dijo, si Dios con nosotros, ¿qué dijo Pablo? ¿Quién contra nosotros? Y eso se lo dijo a los cristianos que vivían en la propia Roma, imagínense, donde estaban más cerca del imperio que los podía atrapar. Por eso dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y sí, la iglesia ha sufrido persecución, ha sufrido ataques, ¿verdad? Pero Jesús mismo lo advirtió, ¿verdad? Si a mí me lo hicieron, si a mí me lo hicieron, que soy Dios, imagínense, imagínense. Ah, Mm, sin embargo, podemos ver la misericordia de Dios. Hay un juicio preparado para esta gente, ¿verdad? Que a su tiempo, ujú, pues, Dios va a hacer justicia. Dios ujú, dice que cada quien va a pagar de acuerdo a sus hechos, ¿verdad? ujú. Entonces, hay que confiar que cuando Dios haga justicia, Él se encargará de hacerlo, ¿verdad? Y nosotros debemos seguir confiando en el Señor.
y seguir adelante, ¿verdad? Darle ánimo a tus hermanos. Es lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos. Les digo esto, dice, para que sepan qué va a pasar. Y cuando pase, no se asusten, sino que su fe siga firme. Y al final Jesús dice, yo he vencido al mundo. O sea, a veces las pruebas son necesarias para que realmente afirmemos nuestra fe, nuestras convicciones, nuestros valores, y de esa manera le damos gloria a Dios. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a dejar el estudio hasta aquí hoy. Y si usted tiene comentarios, me gustaría escucharlos para que a ver qué entendimos de esta lección. Muchas gracias y quédense ahí. Bendiciones. Amén.